Comentario de Habacuc capítulo 3. La victoria cimentada en la fe. Versículo 1. Oración. Tal como se usa aquí, esa palabra se aplica a sin salmo, un himno o un canto de consagración, ver los sobrescritos de los Salmo 17, 90, 102. Sigionot. Se piensa que eran cantos vehementes con cambios frecuentes y emotivos, expresados mediante rápidas alteraciones en el ritmo. La estructura de la oración de Habacuc puede haber reflejado esta clase de poesía. Versículo 2. Teme. El profeta comienza su oración expresando su temor por la ira divina venidera y pide a Dios que se acuerde de la misericordia. Reconoce la sabiduría con que Dios trata a los hombres, sabiduría que antes puso en duda, y reconoce humildemente su propio error. Aviv. El profeta sabe que así como Dios castiga a su propio pueblo por su apostasía, también castigará con seguridad a los enemigos de su pueblo. Además, se da cuenta que al final Israel será redimido y toda la tierra será llena de él. Conocimiento de la gloria de Jehová, capítulo 2, 14. Por lo tanto, fervientemente le ruega a Dios que esa buena obra de restauración sea reavivada o reanimada. Aunque castigado en espíritu, no es menos ferviente en anhelar el éxito de los planes de Dios para Israel de lo que fue al principio. En medio, Habacuc implora que el propósito redentor de Dios se manifieste en medio de los tiempos, no cuando expiren completamente. En otras palabras, el profeta anhela el cumplimiento de las promesas de Dios de la redención final. Acuérdate de la misericordia. Bien sabe el profeta que la principal esperanza del hombre reside en la misericordia del cielo y no en la bondad humana. Versículo 3. Dios vendrá. En los versículos 3 al 16 se presenta un cuadro sublime de la venida del Señor para juzgar y para liberar a su pueblo. Se presenta el cuadro en el marco de la liberación del Israel literal, pero también se describe la venida de Cristo para comenzar el reino de justicia. Con una vívida figura, Habacuc describe el efecto de esa venida sobre la naturaleza y sobre los impíos. Para ilustrar esos sucesos finales de la historia, Habacuc usa algunos ejemplos de la forma en que Dios trató a su pueblo en el pasado. Temán. Un distrito que pertenecía a una de las divisiones tribales de Edom, o el nombre para todo Edom, ver Isaías 63, 1 al 4. Parán. El profeta aquí alude a los majestuosos acontecimientos relacionados con la entrega de la ley en el Sinaí, ver com. Deuteronomio 33, 2, usándolos como ilustraciones de los sucesos del día del juicio. Así como Dios vino rodeado de esplendor para repetir su ley a su pueblo, así también aparecerá en gloria para la salvación de su pueblo y el castigo de los impíos. Ver com. Génesis 21, 21. Sele. Palabra tal vez usada para indicar algún cambio de melodía o de énfasis. Versículo 4. Escondido su poder. Cuando aparezca el Salvador, las heridas del Calvario, las pruebas de su humillación, aparecerán como su máximo honor, allí estará su gloria, allí estará escondido su poder. Versículo 5. Mortandad. Ahora presenta Habacuc el efecto de la presencia divina. Caerá mortandad sobre los impíos, en otras palabras, serán destruidos. Carbones encendidos. Hebreo resed, llama, aquí tal vez sea un símbolo de una plaga, la fiebre. Versículo 6. Montes. Precisamente los símbolos de estabilidad, Génesis 49, 26, Deuteronomio 33, 15, serán desmenuzados en ocasión de este gran acontecimiento. En contraste con los aparentemente montes eternos y los collados antiguos, los caminos de Dios son verdaderamente eternos e inmutables, Números 23, 19, Malaquías 3, 6. Versículo 7. Cusán. Algunos consideran que equivale a Cus, otro nombre de la antigua Etiopía. La Septuaginta dice, las tiendas de los etíopes. Sin embargo, otros creen que Cusán es una tribu vecina de Madián. Madián. Las tiendas y los pabellones podrían ser símbolos de los moradores de Cusán y de Madián. Versículo 8. ¿Te airaste? Para hacer resaltar el poder divino sobre toda la creación, Habacuc pregunta retóricamente si Dios estuvo airado con la naturaleza inanimada cuando manifestó su poder. Montaste. Simbólicamente se presenta a Dios como si viniera con una gran hueste de carros y caballos, por así decirlo,
para defender a su pueblo y aplastar a sus enemigos. Ver Salmo 68, 17. Se descubrió enteramente. Es decir, se preparó para la acción. El profeta describe a Jehová como a un guerrero, ver Éxodo 15, 3, que se prepara para usar su arco. Los juramentos a las tribus. Es oscuro el hebreo de este pasaje, lo que ha resultado en marcadas diferencias de traducción en las versiones. La Septuaginta dice, ciertamente, tú doblaste tu arco a los cetros, dice el Señor. La Biblia de Jerusalén dice, tú desnudas tu arco, sacias su cuerda de saetas. Jurados son los castigos de tu promesa. Versículo 10. Tuvieron temor. Literalmente, se retorcieron de dolor. Lenguaje figurado que indica un terremoto, ver Éxodo 19, 18, Salmo 114, 6 y 7. Abismo. Hebreo teum. Manos. Quizá un sinónimo poético de olas. Versículo 11. El sol y la luna. Aquí el profeta emplea la historia de cuando el sol y la luna se detuvieron en los días de Josué, Josué 10, 11 al 14, Patriarcas y Profetas página 43, como una ilustración de la venida del Señor. Versículo 12. Hollaste. Ver Jueces 5, 4. Trillaste las naciones. O pisoteas a las naciones. Ver Isaías 63, 1 al 4, Joel 3, 13, Apocalipsis 14, 14 al 16. Versículo 13. Saliste. El propósito de la venida del Señor es para salvar a su pueblo, su ungido, Salmo 20, 5 y 6, 28, 8 y 9. Hasta la roca. Expresión que indica que la casa del impío será completamente destruida. Versículo 14. Guerreros. Hebreo paraz, palabra algo oscura. Nobles. Tempestad. Ver Isaías 41, 16, Jeremías 13, 24. Dispersarme. Probablemente así se identifica el profeta con su pueblo. Versículo 15. En el mar. Quizás sea una alusión al Éxodo, Éxodo 15, 1 al 19, como símbolo de que Dios liberaría después a su pueblo, ver com. Habacuc 3, 3 y 11. En el tiempo del Éxodo, Dios sacó a su pueblo de Egipto caminando figuradamente por grandes aguas, Salmo 77, 19 y 20. Versículo 16. Mis entrañas. Es decir, toda mi naturaleza. Versículo 17. La higuera. En este versículo se presentan los funestos efectos de la invasión babilonia, la destrucción de la higuera y del olivo, tan apreciados en Palestina, junto con las vides igualmente necesarias, los cereales y el ganado. Así, será también nuevamente durante las escenas finales de la historia de la tierra, cuando ella sea así también desolada, ver deseado de todas las gentes página 97, conflicto de los siglos página 687. Versículo 18. Me alegraré. Aunque son terribles los acontecimientos que presagia este capítulo, termina con la nota consoladora y reconfortante de gozo y esperanza de la salvación en Jehová. El profeta se infunde confianza a sí mismo de que finalmente todo quedará bien debido a la fidelidad de su Dios, ver Salmos 13, 56, 31, 19 y 20. Miqueas 7, 7. Una vez resuelto el problema, el profeta gozosamente somete su voluntad a la voluntad de Dios. Versículo 19. Pies como de ciervas. Entre los ásperos despeñaderos y las sendas traicioneras de las montañas, las patas de las ciervas eran rápidas y seguras, ver 2 de Samuel 22, 34, Salmos 18, 32 y 33. En mis alturas. El pueblo de Dios triunfará sobre toda oposición y morará seguro en las alturas de la salvación, Deuteronomio 32, 13, Deuteronomio 33, 29, Isaías 58, 13 y 14, Amós 4, 13. Todas las preguntas del profeta son respondidas por la fe en Dios, y Habacuc descansa satisfecho de que finalmente el derecho y la justicia triunfarán para siempre. Me hace andar. Aquí, como Moisés, Habacuc se identifica con su pueblo, Éxodo 32, 30 al 32. Así lo hicieron Jeremías, capítulo 14, 19 al 21, y Daniel, capítulo 9, 3 al 19. El éxito de Israel, Isaías 58, 14, es su propio éxito.
jefe de los cantores. Quizá el director de música del templo. Es muy probable que el Salmo de Habacuc tuviera el propósito de ser usado en el culto público, tal vez con acompañamiento de instrumentos de cuerdas.